Bueno, cuarta entrevista dentro de Lo que nos habita podcast. Esta vez tenemos a Mariana Toro de Olem, antes Omnum en Instagram, Olem, OHLEM. Tengo acá a Mari, la estoy invitando porque en realidad, y esta es la verdad, tengo una fascinación con ella, contigo. Tú me fascinas desde lo que eres, desde la forma en la que creas, desde tu apariencia física, que es literalmente de hada. Y acá siento escalofríos mientras nombro esto. A Mari la conocí por Instagram y nos conocimos más en profundidad. Yo creo que eso sería 2021, de pronto 2020. Tuve una sesión de lectura de carta numerológica con ella. Esa sesión fue supremamente reveladora para mí, o sea, precisa hasta la médula, y apenas hoy me voy dando cuenta en realidad de eso, aunque resonó mucho en su momento. Hoy mirando hacia atrás, porque de forma periódica vuelvo a esas notas. Yo antes era una tomadora de notas compulsiva, entonces transcribí lo que Mari me dijo esa llamada al pie de la letra, en esa llamada al pie de la letra, y es impresionante verme hoy mucho más como ya encarnando lo que ella me entregó con esa lectura. Y volviendo a la fascinación que siento contigo, retomo, repito, tu forma de crear, el arte en lo que compartes, en cualquier publicación, en cualquier video, la profundidad detrás de todo lo que compartes, pensando en la numerología, en la geometría sagrada, ahora en la escultura, y ya nos contarás más de eso, de la evolución que ha tomado tu camino y en qué estás y cómo se unen todas esas cosas. Alguna vez nos pudimos encontrar presencial porque tenemos amigos en común, una acampada acá en el campo, en Medellín, cerca a una quebrada, pero de resto toda nuestra relación, si podemos nombrarlo así, ha sido virtual, Virtual. pero se siente cercana, se siente profunda, se siente resonante nuestros procesos, nuestra forma de sentir, ver el mundo. Y aunque he podido conocer mucho de ti a través de redes, siento que no conozco ni un 10%, o sea, solo tengo la punta del iceberg, la superficie, lo que puedo ver a través de la pantalla, leer, y por eso eres la cuarta invitada dentro de Lo que nos habita podcast. Te lo decía hace un momentico, desde el inicio sabía que te quería tener acá. Llegó el momento, 28 de abril del 2026. Entonces, bueno, bienvenida, gracias. Y esta pregunta es amplia, pero te quiero dar esa amplitud, o sea, ese que tú te vayas por donde lo sientas, sin cerrar la pregunta, sin estar esperando una respuesta específica. Quiero saber qué es lo que habita a Mariana. Y puede ser que es como, bueno, te puedes presentar y uno no sabe qué decir, quién eres, y uno no sabe qué decir, pero qué es lo que habita Mariana desde esos latidos, pensando en la numerología, en el arte, en la escultura, en la geometría sagrada. Y de pronto puedes empezar por la niña, qué es lo que habitaba esa niña, que hoy sigue habitando a la adulta, y que la adulta desde hace un buen tiempo decidió honrar, porque sé que eres arquitecta, si no estoy mal, ¿cierto? Listo. Sí, Entonces, bueno, te doy la palabra. Dios. Empezó con perrenque la primera pregunta. Y te puedes demorar Mm, todo lo que quieras. No sientas que tienes que responder cortico ni lo, lo que quieras. listo. Vamos a responder entonces. Ujú. Pero antes una salvedad, porque cuando me estabas como contando en toda esa introducción, el primer pensamiento que se me vino a la cabeza fue que, pues ya el corazón, que desde hace un tiempo, no, seguro tendré la oportunidad de conversar esto acá en este espacio dentro de un momento, pero cuando llegaban imágenes a mi cabeza imaginándome algo que quería hacer,
alguna de esas cosas fue una exposición con esculturas y poesía. Y yo dije, yo voy a invitar a Luisa. O sea, y es algo que nunca te había dicho en voz alta. Lo pongo aquí también afuera, Universo toma nota para que en algún momento se dé, pero yo decía, qué nota hacer una exposición con cosas artísticas que sea en un espacio así, con un entorno así, y que las personas vayan caminando, se acerquen y lean como pequeños fragmentos. Y siempre te me venían Mm, solamente. Entonces es muy curioso cómo eh, se conectan las cosas a veces sin yo tenerte lo que haber dicho, o tú no me has dicho algunas cosas, pero sí, sí estaba como esa admiración y ese como ser testigos de la expresión de la otra a lo largo pues como mm. de estos años y de lo que hemos ido compartiendo. Entonces ahora sí volviendo a la pregunta, em, creo que o quisiera partir o creer que lo primero que me habita es una curiosidad impresionante desde que soy niña por múltiples temas. O sea, nunca ha habido como un solo tema, un solo camino, sino que ha habido un montón de inquietudes en torno a temáticas e intereses muy diversos, o sea, desde que era pequeña, o sea, la música, me gustaba bailar, me gustaba hacer deporte, me gustaba pues leer desde muy niña y en ese orden de ideas el conflicto, por decirlo así, recuerdo pues cuando me iba a graduar del colegio que mi problema no era escoger qué quería estudiar, sino que tantas cosas, porque no supiera algo, sino que quería hacerlo todo. Y creo que eso es algo que siempre me ha acompañado y a lo largo de mi camino darme cuenta que hay un montón de maneras de llegar al mismo punto, pues vuelvo mucho a la frase de todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan al amor. Para mí ha sido una fascinación de vida darme cuenta que la música, las matemáticas, el arte, todo en últimas está como contando la misma historia o hablando de lo mismo. Y siempre ha estado como ese interés de encontrar esa explicación del universo, por decirlo así, de quiénes somos, por qué estamos aquí a través de las posturas o las expresiones de distintas personas, qué piensa la gente que hace música, qué piensa la gente que cómo escribe sobre el mundo o sobre la vida, los que hacen poesía, los que hablan sobre física, esto cómo se puede conectar y creo que para mi sorpresa me he podido encontrar con cosas que, aunque diametralmente parecen opuestas, siempre van teniendo puntos en común. Ejemplo, que hace poco estaba leyendo un libro, por poner solamente un ejemplo, de un maestro hindú, pues cierto, como de la línea de Yogananda. No sé si alguna vez has escuchado sobre él, pues tiene un libro muy bonito, Autobiografía de un yogi, y uno de los maestros de Ujú. él tiene un libro, y me encontré en este libro que me lo prestaron leyendo sobre física. O sea, la persona que estaba haciendo este libro estaba hablando de conciencia, estaba hablando de la vida y lo estaba haciendo en términos de física. Y yo decía, o sea, definitivamente todo termina llegando al mismo camino. Y siempre ha estado ahí como esa alegría que me da cuando encuentro esa esencia de la vida, si le podemos poner algún nombre, en distintos lenguajes e idiomas. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con la numerología. Cuando yo descubrí la numerología, yo lo primero que pensé es cómo es que toda mi vida, pues que ya me gustaba la matemática, me parecía muy interesante, pues yo en algún momento hasta quise estudiar física, cómo es que nunca habíamos hablado sobre los números de esta manera como tan profunda o tan diferente a solo usarlos para contar. Y me encontré descubriendo un universo entero sobre los números que me hablaba también sobre la vida misma. Yo decía, pues, o sea, esto tiene que ser lo más mágico que existe, poder encontrar en la música, en las formas geométricas, en la historia de la humanidad, mejor dicho, en todos estos temas, como siempre, esa pregunta sobre qué es la vida, qué es la fuerza vital, qué es lo que nos rodea y cómo se va expresando en la creatividad de los seres humanos, en también la parte más numérica y racional, o sea, está expresado en todo. Entonces, para resumirlo, porque creo que me voy extendiendo y me podría quedar hablando de esto, pues porque me fascina el tema, me habita una curiosidad y una pregunta de cómo conectar cosas que parecen opuestas, pero que en realidad todo termina siendo
distintos estados de lo mismo, pues como de la misma esencia. ¿Qué tal? Mm, Muy abstracto. no, no, cero abstracto, cómo conectar cosas que Ujú, parecen opuestas. Justo anoche, una de mis alumnas escribió en uno de los grupos que tenemos algo como, y somos lo mismo, lo voy a leer para decirlo ujú, tal cual, que es eso que acabas ujú, de decir, cosas que parecen opuestas y terminan siendo lo mismo. Y yo resalté solo esa parte de todo lo que ella escribió fue mucho y siento ujú, que somos lo mismo. Listo. Sobre la numerología, que siempre me ha causado ujú, mucha curiosidad. ujú, ¿Cómo la encontraste y uno cómo estudia numerología? Porque hay muchas astrólogas pero yo solo te conozco a ti como numeróloga. ujú. Entonces, si nos puedes contar un poquito más sobre eso. Claro, bueno, pregunta también antes de mi respuesta. ¿Alguna vez te ha pasado que tú te encuentras con algo y sientes como, there you are, pues como te estaba buscando, me reencontré contigo? Siento que a Sí, veces cuando hay temas que a falta de una mejor explicación, como que nos salen del alma, son cosas con las que conectamos con mucha facilidad. A veces yo diría que no es ni siquiera que lo estamos aprendiendo, sino que es como si lo estuviéramos recuperando. Y creo que muchas personas que puedan escuchar esto resonarán porque con seguridad es algo que nos pasa a los seres humanos, nos reencontramos con algo y se nos da con cierta facilidad, ¿cierto? Obviamente está como el componente de la constancia, de la curiosidad, de estudiar, pero está esa chispita como de, esto es como, me toca lo más profundo. Y digamos que con la numerología fue así, pues yo desde pequeña curiosamente, disfrutaba mucho la clase de matemáticas, también pues la de geometría, también la de física como contaba, pero pues yo siempre me incliné más hacia la parte creativa, entonces cuando me gradué yo dije, voy a escoger algo que tenga de todo. Literal, razón por la que estudié lo que estudié, que es arquitectura. Yo dije, allá me van a enseñar sobre números, sobre un montón de cosas, y por ahí me fui. Pero entonces ocurrió que antes de irme, yo me fui a hacer la práctica de la universidad a otro país, a México. Y los mesecitos antes de irme, hazte de cuenta que estaba a punto de entrar en una tormenta de vida, la cosa más impresionante, o sea, rupturas, temas familiares, o sea, cosas muy, muy, muy profundas. Y en esos últimos mesecitos de la calma antes de la tormenta, porque no, sí, estaba como en una reunión familiar y llegó una persona hablando del tema. Y fue muy curioso y ahí es donde yo digo, la vida definitivamente manda las señales muy constantemente, lo importante es qué tanta atención estamos poniendo. Paréntesis en esta historia familiar, yo siempre he sido muy curiosa de estudiarme. Y alguna vez se lo vi como en un documental a la persona que diseñó los vestuarios de la película de Black Panther, que se llama Ruth Carter. Ella dijo una frase que a mí mejor dicho, me cayó como un rayo y ella decía, yo estoy dispuesta a hacer de mi vida un doctorado sobre Ruth Carter. ¿Quién es Ruth Carter? ¿Qué le gusta a Ruth Carter? Y yo dije, pucha, o sea, la puta ama porque me parece demasiado bacano esa aproximación a la vida y yo creo que eso, y de todas las personas que admiro, siento que eso es un factor en común, como ese interés por conocerse, por hacerse preguntas, por no quedarse pues como con la historia que se contaron, sino estar cuestionando constantemente. Entonces ya había empezado a encontrar, por casualidades, causalidades de la vida, información sobre la numerología en internet. Y era una paginita donde tú ponías tu nombre, tu fecha de nacimiento y te entregaba una información. Y yo me acuerdo que yo leía eso y yo era como con la boca así desencajada. Yo, ¿cómo es posible esto en internet y un montón de cosas? Pues como que... Entonces había quedado ahí. Y cuando ya después, al poquitico tiempo, estoy en esa reunión familiar y llega una persona hablando de numerología, yo empecé como con el corazón así, pues como que me empezó a latir súper fuerte y yo le tengo que decir que me haga numerología, le tengo que decir, hasta que la sequé, pues como decimos acá, y me hizo una lecturita pequeñita y fue la misma sensación, yo, ¿cómo es posible que esta persona que no me conoce salga con este montón como de información tan certera y tan valiosa, ¿cierto? Además, entonces me fui como con ese bichito, ya me había picado el bichito, ya me había movido muchísimo y me fui a vivir a México sola, ¿cierto? A hacer la práctica y claro.
como lo que pasa muchas veces cuando estás en sola, la vida te pone como el reflector hacia adentro. Empecé con las preguntas y dije, eso está muy bacano, lo voy a empezar a profundizar. Y empecé en internet. ¿Qué significa el número uno? ¿Qué significa el número dos? Y lo que pasa cuando tú das un paso a la vida y le dices, hey, yo quiero, yo alzo la mano, yo estoy dispuesta, me interesa este tema, empiezan a llegar las cosas. Yo a veces ni siquiera sé por qué tengo los libros que tengo. O sea, yo no te puedo explicar por qué llegan a mí los libros que llegan a mí. Yo solo sé que yo le hago una pregunta a la vida y la vida responde porque a la semana llega alguien que dice, mira, tan, o "Ah, encontré esto en internet". Y casi que yo siento que es como si fuera un soplo, como que te va llevando, tú no te fuerzas y dices, listo, ese es el tema que me enciende la chispa, me llama la atención. Yo no empecé pensando, ay, esto, mejor dicho, voy a hacer mi astral de los números, pues para nada, o sea, partió de un deseo muy genuino de qué tema tan interesante, lo voy a aplicar, pues lo voy a usar, lo voy a entender en mí. Y empezaron a llegar los libros. Y entonces está, por ejemplo, hay una maestra muy linda francesa que se llama Martine Cocatrix, no sé cómo se pronuncia el apellido, espero que así pues o similar. El caso es que ella venía antes a Colombia, en la época más o menos, porque yo sé que nosotros somos contemporáneos, en que nosotras pues como que nacimos, ya no viene. Entonces estaban los libros de ella y los cursos de ella, pero virtuales. Entonces conseguí el libro de ella y yo le escribía preguntas por correo. Yo, mira, Martín, es que no sé cómo, me respondía y yo decía, pues que esto tan wow. Y así empecé, entonces digamos que ha sido de una manera muy autodidacta y muy intuitiva, porque ha sido, es como leer y reconocer, ve, esta información me hace sentido, pues como no es ajena para mí, no me parece raro, es como que, como cuando tú lees algo, esto tiene todo el sentido del mundo, pues como que es fácil, ¿cierto? Y han llegado a lo largo, pues como de esos años, porque eso empezó en 2017 estudiar como así solita, fueron llegando más libros y también al abrirme yo a entender, bueno, es que no solo están los números, también está la parte de la geometría y es que el triángulo tiene tres lados y así se ha ido complementando. Pero como para aterrizar algo muy importante, que es la numerología, entender los números como esencias y no solo como elementos para contar y medir. Entender los números como arquetipos, como expresiones de la creación y cada uno va teniendo una información. Entonces han pasado muchas cosas dentro de este camino, por ejemplo, historia pues que me hace mucha gracia, pero en algún momento estar en unas clases, a mí me encantan los procesos grupales, yo me pongo a mirar de aquí hacia atrás y he estado en muchos procesos como en grupo con otras personas y era un proceso que era mensual en grupo y yo estaba justo estudiando numerología cuando escuché una conversación de dos personas que estaban diciendo como que pues es que la idea es que si tú conectas con tu yo no sé cuál, a ti ya no te domina ni la astrología ni la numerología y a mí me fue dando como una piedra y yo dije, entonces yo para qué estoy estudiando esto. Pero entonces fue lindo porque en algún momento dije, qué bueno verlo desde esta aproximación, que nada de ni la astrología, ni la numerología, ni nada de estas ciencias, por ponerle algún nombre, te define. Y eso redibujó mucho la manera en que yo me aproximaba a esto y empecé a preguntarme, es que esto no tiene que definir a la gente. El hecho de que tú cojas tu fecha de nacimiento y tu nombre y le hagas unos cálculos, eso no indica quién eres tú, porque yo en esta vida soy Mariana, pero ¿y si yo pude haber venido como otro personaje, con otro nombre, con otra fecha, con otra familia? ¿Quién soy yo en verdad? Eso no lo puede decir un número. Entonces empecé a acercarme a la idea de que de pronto la numerología no es como algo que te limite o te defina o que sea un carril por donde tú te vas, de alguna señora que alguna vez me hizo una lectura y me adivinó un montón de cosas, sino que es un punto de partida, unas herramientas que si tú empiezas a ver la vida con esa curiosidad de, bueno, yo quiero transformarme, pero ¿cómo parte, pues cómo empieza una transformación? Por conocer lo que hay. Entonces, estos son los contenidos que yo vengo a transformar, que vengo a disolver, que vengo a expandir. Y la numerología es una de tantas maneras o lenguajes, porque existe la astrología, existe la numerología, existe el Kin Maya. Entonces, digamos, así fue como llega la numerología, de una manera muy autodidacta, con la fortuna de encontrar de manera muy accesible personas maravillosas como son esta persona francesa que te digo y otro numerólogo español que se llama Joseph Soler, que tiene el libro más precioso de numerología. Yo lo leí y está todo subrayado, o sea, es un chiste porque terminé con el libro todo
Y podría decir que como cuál sería la conclusión de esto, uno seguir lo que le enciende la chispa del corazón porque la vida le va tirando el video, el libro, la persona. Entonces, ha sido un proceso muy chévere. Mari, qué hermosura. Escalofríos oyéndote de principio a fin, Ujú, incluyendo la primera respuesta a la primera pregunta. ujú, Listo. Y me voy a devolver un poquito entonces. ujú. Te fuiste para México, estudiaste arquitectura y empezó tu vida profesional como arquitecta. Sí, pues cuando volví. Ujú. ¿Qué, Listo. qué? Dime. Dale. O sea, me gustaría cómo se empezó a ver ya eso que ibas descubriendo de forma intuitiva, casi que autodidacta, tan empírica, con los Ujú, libros y si estos profesores, pocos, ujú. ¿cómo se empezó a ver ya eso en tu vida? Ok, entonces hay algo como muy particular y es que yo estudié en una universidad en donde, bueno, durante mi proceso, mi personaje le empezó a dar mucho valor al reconocimiento académico. O sea, para mí eso era, buscaba siempre estar entre las mejores estudiantes, los de los premios, los de ta, ta, ta. Y eso hizo que le empezara a dar mucho peso a la opinión no solo de mis compañeros, sino de mis profesores. Entonces, cuando yo empecé a estudiar eso, fue como un poquito, pues yo no le diría una identidad secreta, pero yo no salía como del closet, pues yo decía, podríamos ponerlo como un poquito una fragmentación. O sea, yo tenía mi personaje de arquitecta, volvió de México porque fue la práctica. En México, pues encontré un universo impresionante porque a mí México me reseteó todo lo que yo pensaba que quería hacer. Me reseteó un poquito ese qué dirán, ese, ay, si yo quiero ser una arquitecta que se gane premios, que haga no sé qué. Yo llegué enamorada de otra cosa de México. Llegué enamorada del arte, llegué enamorada de los jardines. Yo dije, ¿qué es este lugar tan increíble? Entonces ahí se empezó a craquelar o a romper un poquito esta identidad de, ay, sí, premios, no sé qué. Pero entonces yo decía, a mí, ¿quién me va a tomar con seriedad entre los arquitectos si yo salgo a decir que hago disque numerología? ¿Cierto? Ese era como mi pensamiento. Y a la vez entre las personas que están como en todo este mundo de estos conocimientos, pues tampoco me estoy metiendo de lleno porque hago también una profesión muy humana. Entonces, ¿yo qué soy? Si no soy ni A ni B, termino siendo pues como de todo un poquito. Entonces empezó como un conflicto y, pero las cosas seguían estando presentes. Entonces, por decir algo, yo llegué de México y mi primer trabajo fue en una oficina, curiosamente, ni siquiera de pues no propiamente arquitectura, sino de diseño de jardines. Y a mí me pasaba que yo iba caminando para el trabajo y yo era pensando era en esculturas. Pues si te estoy hablando de algo que fue en 2018, 19, o sea, fue hace muchos años. Y yo empezaba a ver como unas cosas en mi cabeza, unos dibujos, y yo decía, yo no sé esto qué es, pero lo voy a guardar. O sea, tengo un cuaderno en donde están esos dibujos de cosas que yo estoy viendo hace 1000 años y que apenas a estas alturas del partido yo me tiré a la piscina de listo, vamos a hacer esto. Porque bueno, la historia tiene pues como mucho más que eso. Pero digamos que empecé hasta que en la pandemia había acabado de cambiar de trabajo, ya estaba en una oficina propiamente de arquitectura. Pero a mí algo me marcó mucho y es que en México la persona que era la coordinadora de la oficina era artista. Y ella trabajaba medio tiempo en la oficina y medio tiempo como artista. Y en la oficina de paisajismo a la que yo llegué también había una compañera que trabajaba medio tiempo en la oficina y medio tiempo como en proyectos personales por fuera. Entonces, digamos que los primeros modelos de trabajo que yo empecé a admirar no eran las personas que iban a la oficina de sol a sol y estaban ahí metidas, sino que eran personas que tenían como una vida paralela. Para mí eso fue demasiado llamativo. Y yo pues tuve como una crisis muy fuerte cuando me gradué porque yo decía, no puede ser que yo salga con el sol y yo llegue a mi casa y ya no haya sol. O sea, como, marica, esto no puede ser así. Pues y yo lloraba, pataleaba, berrinchaba, hasta que yo renuncié a esa oficina. O sea, literal, hice una pataleta, renuncié, me largué del país un mes como por fuera. Y cuando volví, fui tan de buenas que me dijeron, bueno, venga, sentémonos, venga, hagamos una cosa. Usted quiere trabajar medio tiempo, trabaje medio tiempo. Y yo trabajaba en esa oficina de lunes a miércoles y de jueves a domingo me dedicaba a seguir estudiando numerología. Ahí solo la estudiaba, ahí no le hacía pues como terapia a nadie porque, y ojo a este pensamiento, yo decía, si yo estudio arquitectura 5 años, para yo ser una numeróloga decente, voy a estudiar numerología 5 años.
2017, 2018, 2019, 2020. O sea, yo solo hubiera empezado en 2021, ¿cierto? Entonces yo dije, no, 5 años estudiando, porque claro, mi yo perfeccionista, mi ego de yo tengo que ser la más tesa o tengo que demostrar que sí sé, pues un pensamiento súper limitante, porque entonces en la pandemia, claro, cambié de trabajo, me tiré un ninjazo, pues, o me arriesgué a trabajar tiempo completo en una oficina, pero fui tan de buenas que pasó la pandemia y lo primero pues, que ocurrió fue que nos tocó trabajar desde la casa y mi jefe del momento me dijo, yo sé que tú antes trabajabas medio tiempo, ¿estarías dispuesta a trabajar medio tiempo otra vez en esta oficina? Y él no quería, o sea, él quería que yo trabajara a tiempo completo, pero como la pandemia puso estas condiciones, ¿y qué hizo Mariana? Gracias, o sea, de una, hagámoslo así, y en la pandemia, no sé, siento que hubo un sentimiento, valga la redundancia, hubo un sentimiento colectivo de compartir lo que hacíamos, y así nos conocimos tú y yo, o sea, hubo como un grupo de personas que dijimos, vamos a hacer unos en vivos, a compartir cada uno como lo que sabe, y esto fue algo muy bacano de la pandemia. Habían personas conociendo, mostrando lo que conocían, expresándose, compartiéndose. Y esa fue la patada de la vida. La patada de la vida fue, ¿usted cree que usted va a estudiar estos 5 años? Bien pueda, mija, que usted esto lo va a estudiar no cinco, por ahí 50. Y eso no la va a frenar a que usted se lance y empiece a hacer esto ya, porque la manera en que yo más iba a aprender de esto era compartiendo con los demás, escuchando las historias, viendo pues como contrastando y empecé a hacer sesiones virtuales a personas muy cercanas y yo decía, si a mí esto me ha servido tanto, porque me devuelve un poquito, tuve una, pues como una ruptura, una bisagra muy fuerte de vida cuando me fui de México y volví, a mí todo ese trabajo, pues como, y no fue solo mío, también tuve acompañamiento, eso fue lo que me sacó a flote, entonces yo dije, esta información sirve muchísimo, no para que uno se la crea y diga es que yo soy esto, porque eso me va a limitar, pero sí como punto de partida para que yo empiece a hacerme la bendita pregunta de yo quién carajo soy y qué me gusta. Y esta es una herramientaza, entonces vamos a compartirla. Y lo más precioso que pasó, empezar a conectar con personas, pues siento que eso pasa cuando tú te permites ser auténtico y salir de ese closet, pues un poco por ponerlo de alguna frase que se entienda, empiezan a llegar personas que también están teniendo esa valentía. Entonces, digamos que ese ha sido un poco ese proceso. Wow, escalofríos todo el tiempo. Y acabas de decir algo que fue, sí, me voy a lanzar, voy a compartir esto y que las personas cuenten con esta herramienta de numerología, no para que se Ujú. lo crean y yo soy esto y se definan, pero ahí Ajá. yo le quiero dar la vuelta a esa frase, no para que se lo crean, porque yo te diría sí para que se lo crean, que eso fue Ujú, en mi caso cuando yo tuve esa sesión contigo, como mi ego, mi personaje me ha ujú, llevado a no creer, no creer, no te lo estás inventando, no, vos no sos ujú, tan bla, 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 es porque te querés creer especial. Cuando tú me hiciste esa lectura, que es lo que me ha pasado con cada una de herramientas similares, una lectura de carta astral, es, es una confirmación de lo que yo ujú, siento, pero que mi ego no me permite creer y que todo el tiempo, bueno, ya puedo empezar a hablar en pasado porque esto ya no está tan ujú, vivo, pero que ujú, todo el tiempo me lleva a cuestionar y a hacerme sentir inferior, ujú, hacerme sentir inferior. Entonces sí, para que se lo crean, es el regalo para muchas personas que se pueden encontrar con ujú, una lectura numerológica, como fue mi caso, ujú, que fue literalmente un antes y un después. Y como lo decía al comienzo, solo con el paso del tiempo es que se empiezan a iluminar pedacitos de esa lectura que antes seguían ujú, siendo ujú, difusos o, pues pucha, se siente tan grande que bueno, hay como una puertecita de posibilidad, pero ujú, sigue habiendo la resistencia. ujú. Mm, Ay, me vas a agregar algo ahí, porque sí me claro, parece sí. maravilloso lo que acabas de decir. Sí, o sea, sí para que se lo crean, ahí voy a hacer como una distinción. Cuando yo digo no se la crean, es como que no se compren que ustedes son solo lo que diga una tabla o un número, pero sí para que crean que cada uno, cada ser humano tiene un potencial infinito espectacular que puede escoger cómo lo expresa. Ejemplo, el hecho de que yo te diga en una carta numerológica haciéndote una lectura, que te hablemos de que tienes una capacidad de liderazgo gigante,
no quiere decir que tu propósito debe ser el líder de una empresa, sino que cómo se puede expresar ese liderazgo. Vos puedes ser cantante, vos puedes ser futbolista, vos puedes servir tintos porque sos la persona más apasionada por el tema de ser barista y le das una palabra de inspiración a una persona. Es como eso, es él no se la crean de no se limiten en una camiseta. O es que, ay, claro, como es que yo tengo este número, yo voy a ser terca toda mi vida. O es que el miedo nunca voy a salir de ahí, no es más como para que se lo crean, como lo dices tú, es de potencial infinito, que tiene un punto de partida para transformarse, para expandirse, y uno no sabe qué pasa mañana. Yo, por ejemplo, en este momento, pues como te lo contaba, ya no estoy haciendo lecturas, pues que me imagino que le haremos doble clic a eso más adelante. No digo que sea algo permanente, ¿cierto? Pero digamos que he sentido un llamado diferente de la vida, como ahora sigue por acá. Y no sé qué pasará más adelante. Yo trato de escuchar y hacer honor pues como a esas cositas que vienen de adentro. Ahora sí. Hagámosle doble clic ya. Entonces, listo, la pandemia te dijo, como Ujú, si mi hija, usted va a seguir estudiando estos 50 años, pero lo empieza a compartir ya y lo ujú, empezaste a hacer con tu trabajo a medio tiempo, puedes ujú. seguir con la historia. Listo. Entonces, retomando esa línea, bueno, empecé en la pandemia y yo estaba feliz con mi doble identidad. Yo decía, yo estudio numerología, comparto esto, tengo esta página, me fascina. Yo disfrutaba mucho, pues lo disfruto de hecho todavía, de crear contenido, pues hacer cositas gráficas, por la parte como más artística de eso. Sentía que mi parte creativa se podía expresar ahí de una manera muy, muy chévere. Y estaba también el trabajo que me permitía como seguir explorando esta parte de arquitectura, eh, tener pues como estabilidad en ciertas cosas de mi vida. Hasta que ya hubo un momento en que el jefe de ese momento pues de esa época me dijo, necesito que ya vuelvas tiempo completo. Y a mí se me arrugó el corazón y yo dije, carajo, hasta aquí llegó esta dicha en la que yo venía. Y tuve que tomar una decisión y yo le dije, mira, pues yo solamente puedo seguir trabajando medio tiempo porque yo ya estoy con unos proyectos personales. Asumo lo que eso signifique para ti. Me dijo, mira, pues si necesito otra persona para esto que estamos haciendo, porque tú no estás como con tu disponibilidad alcanzándolo a hacer, quiero que sepas que vas a salir y yo listo, o sea, lo asumo. Efectivamente así pasó, o sea, como que se necesitó otra persona, yo pues como que salí y en algún momento él me volvió a llamar y yo ya estaba tan feliz porque ya estaba full en numerología, o sea, hay otra patada de la vida que ya cuando él me dijo, listo, ya tenemos otra cosa en la que tú puedes volver medio tiempo, yo dije, no. Entonces ya estaba como experimentando esas distintas épocas de mi vida, en donde primero estaba solo en arquitectura, luego estaba mitad y mitad, luego me metí de lleno un tiempo en numerología, entonces las citas full, pues como compartiendo, empecé a dictar talleres, empecé a pues hacer como compartirlo en grupos más grandes, a seguir con las sesiones. Pero siempre cuando, como que había una vocecita en mi cabeza que decía, no se te olvide que a ti también te gusta mucho lo otro. O sea, tú no eres solamente esto. Entonces yo estaba siempre esa dualidad o esa pregunta de, eh, yo soy arquitecto, soy numeróloga. Pues yo qué voy a hacer. Entonces voy a hacer una página como para la arquitectura, otra para la numerología. ¿Yo qué voy a hacer? Y siempre está como que en ese momento no pasa como hoy. Yo no veía un puente entre las cosas. Yo no veía un puente entre la numerología, la arquitectura, el arte, la pintura. Yo no lo veía. Para mí era o eres esto o eres esto, te toca escoger. Entonces empecé un tiempo como full metida en la numerología y ahí me devuelvo. ¿Se acuerdan que yo le dije una vez a mi psicólogo que esto eran visiones esquizofrénicas y él me corrigió y me dijo otra palabra? Pero, o sea, que me da tanta risa acordarme eso que se me viene eso. Como yo desde hace mucho tiempo veía estas imágenes de lo que quería, yo quiero algún día hacer una escultura así, o sea, y yo no sabía eso cómo se iba a hacer, eso seguía en mí, yo seguía como con ese sueño y yo, pero es que yo quiero es hacer como esculturas, pinturas con figuras geométricas y empecé como, bueno, voy a buscar quien me ayude a hacer esta figura que me imaginé, yo la dibujé, la llevé y llegaba donde, en ese momento estaba pues full en numerología, llegaba donde las personas pues como que trabajaban metal y me decían, niña, yo no lo voy a hacer eso. Está muy difícil, o sea, que usted me va a poner a enredarme a hacer eso y yo como, ay, nadie me la hace, nadie me la hace. Y esa fue mi excusa, nadie me la hace. Hasta que, bueno, en esa época apareció otra vez un compañero de la universidad que había montado estudio y me dijo, trabajemos medio tiempo.
Y yo dije, volvamos, pues como que voy a empezar a trabajar otra vez. Tenía en ese momento un cambio de vida importante que me pedía otra vez estabilidad. Entonces llegó como ese barquito y yo me monté, listo, voy a seguir con numerología y voy a seguir trabajando medio tiempo. Y empecé en un proceso como de terapia psicológica. Desde la pandemia, de hecho, lo estaba haciendo, pero tuve que cambiar pues como de psicólogo. Y llegué contándole a él. Yo le dije, mira, es que yo hace rato quiero hacer como estas figuras, pero nadie me ayuda. Y pues me río demasiado. Yo le dije, tengo estas visiones esquizofrénicas. Él me corrigió y le dije, y además nadie me quiere ayudar a hacer esto. Y me dijo, ¿y vos por qué sos como tan, no recuerdo si la palabra fue avariciosa, que tenés que hacerlo entonces así gigante en metal? Hágalo usted, cómprese un alambre. Y yo, tenés toda la bendita razón, pues, o sea, por qué no lo hago yo por ahora? O sea, lo importante no es que quede así perfecto, así como no era importante estudiar 5 años numerología, lo importante es tírese. Entonces empecé como desde esa época a hacer cositas con alambre, a pintar, pero la verdad seguía siendo muy tímido, porque estaba más metida en la numerología y en la arquitectura. Entonces, como que ahí empezaron los pinitos, hasta que un punto que fue el año pasado, finales, bueno, digamos que fue como 2024. Ahí me estoy saltando una parte muy importante de la historia. Vuelvo. Yo en 2023 pasó otra bisagra tipo México y fue que yo me fui a vivir a Santa Marta porque tenía un proyecto familiar y requería que yo estuviera ya permanentemente supervisando y construyendo unas cosas. Y ahí por fin le hice caso a estas personas que me habían acompañado y me asesoraban y me puse a hacer por primera vez una figura de las que yo me había imaginado con los materiales más fáciles que yo pude conseguir. O sea, yo dije, ya, si esto no va a ser en metal, va a ser en madera, lo voy a pintar, lo voy a hacer chuchuchu. Estaba mi hermana vivía en ese momento allá, yo tengo una hermana menor, y ella me ayudó a tomar las fotos. O sea, yo no cabía en la dicha ese día. O sea, yo decía, ¿cómo puede ser que esto que yo solamente me lo imaginaba en una foto, ahora sí, pues en un dibujo, sí se podía hacer y no era tan difícil? No era tan difícil de ir a buscar un montón de gente, solo era como yo mirar cómo lo puedo hacer realidad. Y ahí empezó como el tema de pintar, pues como de verdad, a mí esto me gusta, o sea, yo quiero hacer esto. Y empecé como ahí empezó Olem, porque toda la marca de numerología se llamaba Omnum, y empezó Olem, pero como algo paralelo, además, o sea, siempre lo mismo, mira que se iba repitiendo lo mismo, arquitecta y numeróloga, entonces numerología y también la página de arte, pero no había como algo que lo unificara, entonces empecé a compartir eso, hasta que en un punto yo dije, pero pues es que la arquitectura tiene geometría y tiene números. Lo que estoy pintando tiene geometría y tiene números. Los números tienen música, arquitectura, sonido, tiene de todo. O sea, yo para qué estoy haciendo como todo para todos los lados si la idea más bien sería juntar todo esto. Y esto también parte de algo que a mí me pasó en el momento en que yo volví de México. Yo conté ahorita con una crisis de vida muy fuerte y entré en mi primer proceso grupal, que era como de una persona de España que hacía como unos diplomados y se lo trajo a gente joven acá en Medellín. Long story short, palabras más, palabras menos, hubo una clase en que hablaron de los polímatas, pues como de las personas que trabajaban, estudiaban, aprendían de muchas disciplinas. Y eso fue tal cual cuando a mí me hablaron de numerología, yo era así. Yo, ¿y cómo así que a mí me dio por especializarme en la universidad? ¿Yo por qué no estudié 5 cosas? O sea, como que empecé a hacerme ese tipo de preguntas. Y desde ahí algo me marcó como que nota las personas que se permiten explorar todos sus intereses. ¿A usted gusta el rap? ¿Te gusta la poesía? ¿Te gusta el baile? ¿Te gusta el trabajo de ser? ¿Por qué tenés que escoger? ¿Por qué te tenés que fragmentar? ¿Por qué tenés que esconder una parte tuya y mostrarle una a unas personas y otra a otra? ¿Por qué no puedes ir completo a todas partes? Y yo creo que eso fue como la pin, como cuando ya el golpe final y se fractura todo. Y yo dije, no, pues eso ya no se va a llamar Omnum. Empecé por ahí, porque pues, digamos que aunque era un nombre que recibí en su momento y lo amé, yo le hago numerología a todo, entonces obvio yo sabía la numerología de esa marca, yo sabía por qué el logo era así, que todo lo hice yo, pues obviamente con inspiración divina, pues, porque yo digo que todos somos instrumentos y la inspiración va llegando. Pero yo dije, no, esto se tiene que llamar de otra forma, pero tampoco quiero que se llame como yo, sino que tenga más bien el nombre de un espacio, porque yo quiero algún día colaborar, yo quiero como que el foco no esté en el personaje, sino en la labor.
en lo que se está haciendo, en la información que se está compartiendo, en que pueda ser parte de este proyecto muchas otras personas, ¿cierto? Y entonces ahí empezó como el tema de ya compartir más como lo que estaba pintando, empecé a pintar, muy autodidacta también, aunque pues yo chiquita estuve en clases de pintura, en algún momento ya grandecita también estuve muy poquito, pero digamos que también como en internet, cómo consigo X cosa, este material con cuál se puede pintar, y ha sido como muy así. Pero entonces seguía trabajando en arquitectura, em, y hubo un punto en que me volvió a pasar la misma pregunta. Mari, necesito que trabajes tiempo completo. Entonces yo dije, es que yo, pues, o sea, no, yo hoy lo miro en retrospectiva y digo, yo hubiera podido trabajar tiempo completo y sacarle tiempo a las cosas. Es que la excusa no era que porque tengo un trabajo, entonces no voy a pintar más. Pero esa era mi excusa, es que yo necesito más tiempo para pintar, ¿no? Uno, el que quiere puede y saca la forma, y así hubiera dicho, listo, es que yo trabajo de 8 a 6 y luego saco un poquito, pues un ratico de tiempo para las pinturas, lo hubiera podido hacer, pero en el momento esa fue la decisión que decidí, pues como que tomé, que escogí. Y dije, no, pues yo no voy a trabajar tiempo completo, además tengo como ya otros proyectos personales, estaba haciendo ya cosas de arquitectura pues como independiente, entonces yo dije, no, esto se me va a volver una locura. Pues oh, sorpresa de la vida, me quedé un año sin trabajo, dime. Listo, entonces eso fue después de Santa Marta. Ajá, yo en Santa Marta trabajaba medio tiempo para este amigo, pero trabajaba desde Santa Marta. Listo, listo, y me quedé un año sin trabajo, puedes Me- seguir. Bueno, no, antes de me- que sigas. sí, dime. Ay, Mari, qué belleza. Cuando nombraste esa palabrita polímata, eres Ujú. demasiado polímata. Pues sí, yo Me creo que encanta. todos, pues como que qué delicia cuando uno de verdad se permite explorar todo lo que le gusta. Pues el tema de la especialización, de hecho eso tiene una historia, fue después de la Revolución Industrial y nos dijeron a todos es que tienes que especializarte. Se perdió una riqueza que había en el Renacimiento, que era que Da Vinci sabía de anatomía, sabía de pintura, sabía de música, Pitágoras sabía de música, sabía también de anatomía. Entonces, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué tenés que saber sobre un solo tema? Sino que ahí está la pregunta de, yo sé de todo, pero no sé nada. ¿Qué termino siendo yo? Porque trato de etiquetarme y encajar en algún cuadradito de lo que es la sociedad. ¿Por qué? Pues, ya, continúa. Sí, de acuerdo. Y sí siento que puede haber algo de eso en la mayoría de seres humanos, pero te Ujú, lo quiero reconocer a ti, porque en tu caso sí, es que sí es una locura, porque están los números, está la parte artística, está la parte manual, porque sí, por ejemplo, yo puedo ser la rapera, poeta y trabajo con el ser, pero yo no, pero no me pongan a hacer una suma, ¿me entiendes? Entonces, en tu caso es súper marcado, es súper marcada la diferencia aparente ujú, entre esos universos coexistiendo con la habilidad que tienes para darle vida a cada uno de esos ujú, universos, me conmueve demasiado. Hermoso. ujú. Le agradezco de corazón, pero hago la corrección de que no te pongan a hacer una suma hasta que supiste que existía la numerología, porque claro, si a todos nos hubieran enseñado que los números tenían este otro lado, no le hubiéramos cogido tanta pereza a la clase de matemáticas, o sea, eso sí, con toda seguridad. Momento que me dejaron esta puertica abierta. Dale, tranquila. Ya. Ahora sí. Bueno, entonces puedes continuar. Dijiste no, no, no a seguir trabajando tiempo completo, a volver a trabajar tiempo completo y te quedaste un Ujú. año sin trabajo. Y me quedé un año sin trabajo, hijo de madre. Me quedé un año sin trabajo y con un salto de fe impresionante porque dije, bueno, ingresé a otro proceso de mentoría grupal, que para mí esto siempre ha sido valioso porque si yo puedo estar en espacios donde escuche la historia de los demás, vea cómo están resolviendo sus cosas y diga, ah, esto me sirve, y aparte pues hay una persona que está guiando, a mí eso me parece demasiado enriquecedor, me fascina ese tipo de procesos. Entré, me fui para el Camino de Santiago a hacer pues como este viaje pues que es caminando el Camino francés allá en España, y yo dije, voy a volver y voy a conseguir trabajo, porque en lo que sea, no sé si voy a dedicarme a hacer ya clases, no sé qué voy a hacer, pero curiosamente lo que empezó a pasar en mi proceso de mentoría, que yo pensaba que era para estructurar mi negocio, yo dije, listo, esta fue, ya renuncié, me voy a meter de lleno en OLEM, o sea, voy a lanzar esto como un negocio como yo me lo sueño, como todo lo que yo me estoy imaginando,
voy a buscar una persona que me acompañe, que sea mi mentora en el proceso, alguien que ya haya hecho algo similar, y Marianita juraba que esa mentoría iba a ser para el negocio y esa mentoría terminó siendo para Mariana. Pues, o sea, todo el año, todo el 2020, bueno, yo, Santa Marta fue 2023, 2024 seguía trabajando, finales de 2024 renuncié, 2025 fue el Camino de Santiago, todo ese año fue haciendo la mentoría supuestamente para montar el negocio, pues o estructurarlo, pero terminé, fue trabajando cosas muy internas, o sea, empezaron a salir unas quimeras y unas cosas de mis profundidades que yo dije, yo decía, pero ¿qué es esto que está pasando? Tan impresionante, o sea, y se sintió como si hubiera sido un año de absoluta quietud, porque yo profesionalmente no estaba, pues, como produciendo, pues, y lo pongo entre comillas acá con mis deditos, pero estaban pasando un montón de cosas internas que si yo no soltaba eso, yo cuando, ¿cómo voy a hacer un negocio o estructurar una idea si todavía hay un montón de limitaciones, de miedos? Que ojo, aquí no estoy diciendo voy a esperar a que yo sea perfecta, no tenga miedo y voy a lanzar el negocio. No, fuck it, así no es. Pero sí necesito reconocer unas cosas que seguramente seguiré trabajando, no es una excusa, seguiré montando mi negocio y lo que sea, pero sí había que revisar y visitar cosas que estaban ahí como en las profundidades antes de, ¿cierto? Entonces el proceso terminó siendo mío y yo, fue madre, pues que es este año tan movido y a final de año llegó otra vez otra amiga y me dijo, vení, yo hago cosas de interiorismo, hagamos algo juntas, pues como empecemos, y empecé a trabajar otra vez en arquitectura a finales del año pasado, ¿cierto? Pero ya con esa convicción de yo no tengo que escoger, o sea, puedo colaborar, voy a seguir trabajando haciendo cosas de arquitectura, lo disfruto demasiado, me gusta mucho, pero tengo que, pues yo no puedo seguirme haciendo pues, la de las gafas o haciendo caso omiso de este llamado que tengo tan lindo de, no lo pongamos así súper solemne, pues de cambiar el mundo a través de la pintura, no, de hacer algo que disfruto, que es pintar, de unas cositas que yo me imagino, imágenes que me llegan, que qué nota verlas, así como algún día pasó en Santa Marta, que algo que yo pensaba que era súper difícil porque mucha gente me dijo, niña, no se lo vamos a hacer, terminó pasando con unos materiales diferentes. Entonces, por qué no disfrutar todo eso y seguir eh, como ese llamado? Y pues aquí de pronto cositas que me saltan en la historia, pues a lo largo del camino, pues terminé, dizque en una escuela de joyería. Por cosas de la vida, así como llegan los libros casualmente, me llegó, ni siquiera me acuerdo en este momento quién me contó que habían unas clases que eran gratis, o sea, mírame el tamaño de la cosa, que eran gratis y eran al lado de mi casa. Y las empecé, ahí fue que me fui a Santa Marta. Cuando volví de Santa Marta empecé clases de soldadura. Y yo dije, ah, bueno, a mí no me van a ayudar a hacer esto, listo, pues, o sea, como que voy a buscar entonces cómo aprendo para que alguien de pronto, y me encontré con el profesor más espectacular en esas clases, que me enseña, me ayuda un montón, y ahí pues como que se han ido dando las cosas. En ese momento no sé, como certezas ninguna. Cierto, incluso cuando tú me compartiste esta invitación, yo te dije, Lu, pero hay algo que tienes que saber, y es que yo ya no estoy dando sesiones uno a uno en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siento un llamado tan fuerte a enfocarme como en esta parte que necesito, mientras aprendo a armonizar como todo lo que estoy haciendo, enfocar mi energía ahí. O sea, quiero, no es como necesite, no, yo quiero enfocar mi energía ahí y ver qué pasa si empiezo a darle vida y a tomarme en serio todas estas ideas, imaginación que tengo hace rato. Entonces, no sabría responder si yo de números nunca bajar de hablar, es que como si es algo que es como de mi alma, de mi ser, me fascina el tema, no sé desde qué manera lo empiezo a hacer ya, porque digamos que sería, lo veo más como desde la parte artística, en la escultura, van a haber números, van a haber figuras geométricas, va a estar como presente todo eso, pero en este momento las sesiones uno a uno no, y tú me diste, no importa, hablemos del proceso, y bueno, aquí estamos, entonces, sí, Ujú. mejor dicho. Bueno, tengo una pregunta muy 3D, pero Ujú, te la quiero hacer porque a veces la me gente puede fascina. estar escuchando una historia como esta y pensar, pero es que yo no puedo. O sea, como la pregunta es, ese 2025 que listo, te quedaste sin trabajo y Ujú, apareció tu amiga a finales ujú. y no estabas produciendo desde Ujú, la 3D.
¿cómo te podías permitir eso? Si era por ahorros, apoyo familiar, apoyo de tu pareja, o con lo que generabas era suficiente. Ujú. No, suma de muchas variables. Primero, el estilo de vida que tengo que no requiere como grandes sumas de dinero, o sea, como que es algo muy organizado, o sea, obligaciones y demás. Entonces, así, como la pregunta muy franca, la respuesta muy franca, mis obligaciones como que me correspondían a mí directamente, las podía cubrir con lo que estaba haciendo de citas de numerología. Y algunas otras cosas tenía apoyo de mi pareja o familia, ¿cierto? Hasta que llegó un punto que, o sea, ¿esto hasta cuándo va a ser así? ¿Cierto? Porque yo empecé a buscar trabajo, pero no me salía nada, o sea, como que fueron un par de meses y no salía nada y no salía nada. Y uno ahí también tiene que aprender a leer las respuestas de la vida, o sea, esta no es la puerta, pues, pero yo no voy a dejar de tocar, ¿cierto? Yo voy a mirar a ver por dónde van saliendo las cosas. Ejemplo, una amiga me dijo, Mari, con eso que vos haces, ¿por qué nota? ¿Cuántas personas no quisieran estar un sábado en la mañana yendo a hacer algo artístico y que les hablen de estos temas? ¿Por qué no lanzas algo así? Me literal saqué el tiempo, hice un brochure, lo empecé a mandar como a personas. ¿Vos crees que alguien me respondió? Y yo dije, bueno, no, esto no es, por aquí no fue listo, entonces voy a empezar a presentarme a trabajos freelance de arquitectura. Y me salió como una clienta por allá en México, un trabajo con una remuneración súper bajita, pero yo dije, al menos se está moviendo la energía, lo voy a tomar porque me parece bacano, es disfrutado, pero sí definitivamente necesito un trabajo porque los apoyos con los que estoy contando no puedo abusar de ellos, pues como que ya, o sea, yo también tengo que como dar el siguiente paso y volver, porque también quería contar con mi dinero, ¿cierto? O sea, como que qué rico otra vez poder tener esa fluidez y yo poder como responder y solventar mis cosas. Entonces, digamos, yo muy privilegiada en ese momento porque, digamos, tenía una parte de mi ingreso y otra parte en apoyo. Entonces, sí, esa es. Gracias, sí, y la traigo por eso, porque a veces aparece el yo no puedo, y sí, a veces yo Ujú, no puedo, porque tengo hijos, tú sí. no tienes hijos. ¿Cuántos años Ujú. tienes tú? 31 y una hija perruna. Ajá. ¿Cuándo cumples 32? En enero de Bueno, entonces tú 18. eres más jovencita que yo. Yo cumplo Ujú, 32 ya en junio. Listo. ujú. Ah, 6 mesecitos Eh, de nada. bueno, y lo quería nombrar por eso, porque comparamos Ujú. circunstancias y procesos y no tiene lugar la comparación. No, y Y ahí eso, agregó algo. No, dale. termina yo. No, 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 dale. Sigue. Que, pues, que no todo tiene que ser tan radical. O sea, si yo, lo que yo te decía ahorita, yo miro en retrospectiva y hay muchas maneras de mirarlo. Yo podría decir, pues, pucha, tenía un trabajo súper bueno en ese momento, cuando trabajaba en esa oficina, que tanto hubiera sido trabajar full tiempo e ir estructurando para al menos tener mi ingreso, poder solventar mis cosas, pues como tener como mi estabilidad e ir a la par. O sea, cada caso es diferente, cómo lo puedo hacer funcionar, o sea, qué puedo hacer por mi proyecto hoy. Por mi proyecto hoy, en mis circunstancias, no es factible renunciar y dejarlo todo tirado, perfecto, ¿no? Entonces, lo factible es, tengo ese trabajo, tengo estos ingresos, me puedo ir organizando de esta manera o quiero apuntar a este tipo de trabajo que me va a permitir estar desde mi casa y no yendo a una oficina, estoy poniendo cualquier ejemplo, que me va a garantizar estos ingresos para cubrir esto mientras estructuro esto. O sea, es como cómo lo adapto a mi historia, porque no tiene que ser la historia parecida a la, pues, o replicarla de nadie, ni tiene que ser, ahí es que si yo no quemé los barcos, entonces no hice nada, pues, si no dejé todo, pues, no hice nada, no. Hay muchas maneras de llegar a los mismos lugares, es simplemente tener clara cuál es esa estrella polar, como que me está brillando y me está haciendo ese llamado al corazón, y listo, ¿cómo puede ser eso posible esta semana? ¿Cómo puede ser eso posible hoy? Listo, que yo todavía no tengo el estudio de artista, cualquier cosa, pero para mí es posible hoy rayar en un cuaderno e ir buscar videos en internet sobre este tipo de pintura. Ya lo estoy haciendo, es como movilízate y pregúntale a la vida a partir de acciones, no de quedarme creyéndome la historia, es que yo no puedo, esto no es posible para mí, esto es para otra persona que tenga más talento, más dinero, esté más joven, esté más vieja, pues siempre van a haber
limitantes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cuestiono esos limitantes? Ve, y si lo puedo hacer de esta manera, y si puedo empezar yo, y si puedo buscar en internet cómo me hago este plan y saco X minutos al día, pero tampoco que se vuelva una camisa de fuerza, una restricción, algo como que me obligo, no, pues también disfrúteselo. O sea, si usted no está haciendo algo que disfruta, entonces, ¿qué, pues, qué estamos haciendo? Que vuelvo y digo, no tiene que ser que entonces mi trabajo, porque a veces le ponemos a los trabajos humanos un peso descomunal de es que mi trabajo no me está llenando, es que mi trabajo no me cumple el propósito. A veces el trabajo es un medio para que tú puedas hacer un montón de otras cosas. Tu trabajo es tu medio para que tú puedas tener tu familia, cumplir muchas cosas. El trabajo es mi medio para que yo con esta plata me pueda comprar un ukelele, que en algún momento cuando me leí este libro El Camino del Artista, que es precioso, y moviliza también un montón de cosas, me encontré escribiendo 80 veces en la misma libreta. Si yo no fuera tan tacaña conmigo, yo me compraría un ukelele. Si yo pudiera darme un juguete como me lo hubieran dado mis papás, yo me daría un ukelele. Hasta que dije, ¿por qué no me compro el berraco ukelele? No tengo plata para las clases, voy a buscar videos en YouTube. Pues como que siempre cuestionar, ¿será que esa historia que yo me he contado sí es tan así como yo me la he contado? O cómo puede ser esto que yo me estoy imaginando posible para mí, no para como lo hizo Luisa, como lo hizo Mariana, como lo hizo otra, cómo puede ser posible para mí sin tanto juicio, sin autocrítica, sin restringirse, sin obligarse. Sí. Sí, a cada palabra, amo el ejemplo del ukelele en El Camino del Artista, que yo también leí ese Ujú, libro, me cambió la vida, lo leí en el 2021 y lo que ujú, para mí se repetía mucho, que no es una realidad todavía, sí. al pie de la letra, una variación sí, son los micrófonos abiertos, que es como, ¿qué te aterroriza, pero te gustaría? Y Ajá, puse 80 veces micrófono abierto, que nunca sí. lo he hecho, pero lo empezaba a hacer de alguna manera En con los mis videos. videos. Sí. Pero yo Ajá. quiero decirte, que cuando yo vi ese video, yo dije, bien, pucha, pues como, porque qué nota uno tirarse a algo que hace rato tú sabes que está ahí, que lo escribes y que lo escribes y que lo sientes, pero te contaste algo que decía, qué pena, o qué van a decir, o que o es que esto no es tan bacán. Y el momento en que tú lo haces es como, no era tan, el monstruo no era tan gigante como yo creía. Sí. Y aunque sea gigante, se sienta Ujú, gigante, es un, sí, listo, este monstruo es infinito y le estoy sí, cumpliendo a la parte también. más grande que el monstruo. Mm, amén. Bueno, hija perruna, porque esa es mi otra fascinación, los animales, Ujú. que alguna vez leí que escribiste que a ti no te gustaban los perros o creías que no te gustaban. ¿Eso es correcto? Quiero saber eso como Ay, dato ay, eso curioso, es correcto y porque eso no pues me cabe a mí en la cabeza. Bueno, adelante. esto es correcto porque cuando yo era pequeña mi mamá me contó que yo era alérgica a los perros y los gatos y yo me lo creí. Entonces yo cada que tocaba un perrito me lavaba las manos. Entonces mis amigas eran fascinadas, tocaban perritos y yo tocaba un perrito y yo, ay, qué lindo, pero entonces no lo tocaba mucho porque decía me va a dar alergia, iba y me lavaba las manos. Entonces era como mi construcción y mi relación con los animales hasta que un momento en que empecé pues con mi pareja y dijimos, queremos un perro. Esta es una historia que también podría ser. Queremos un perro. Yo dije, yo quiero esos perros que parecen egipcios, que tienen las orejas así puntudas. Obviamente no sabía que había que operarlos, pues como que yo, para mí, digamos que ahora que la tengo a ella, decidí no operarla, pues, pero yo en ese momento pensaba que tenían las orejas así. Entonces yo dije, listo, el perro, y me cambió completamente, pues, un 180 la manera de ver las cosas. O sea, pasé de lavarme las manos al tocar a un perro a recogerle el popó, que me lama la cara, o sea, cambió absolutamente pues ella lo cambió todo, o sea, me creció el corazón 80 tallas, la ternura frente a la vida, pues el juego, ay, pues poder tener la compañía de un animal, perro, gato, eso es una experiencia absurda, pues que gracias a Dios no me perdí ni me quedé en el, ay, no, que me tengo que lavar las manos y no me gustan los animales, ya es algo completamente diferente. Ahí es donde yo digo, no se debe casar con esas camisas, porque el día de mañana, vea, Que, estamos. bueno, estamos hablando de los Doberman, perros egipcios Ujú. son los Eso, los Doberman. perros son los Y, Doberman.
Y que acá dato curioso, no sé si los has visto, los que sí tienen orejitas paradas naturalmente, que son similares a los egipcios, son los de México. Ah, bueno, que nombraste Mm, México, que son como ujú. sin pie, sin pelo, Ah, sí, que los son perros grises. calvos, sí, hay unos Sí, en Perú y otros en México, sí. que eso es una cosa mística. Yo vi uno en México a Mm, finales del año pasado en la ujú. playa y eso es una cosa mística. Y si no estoy mal, si la memoria no me falla, tienen las orejitas Las paraditas orejitas, ajá. naturalmente. Bueno, y para cerrar este tema de los animales, que la numerología también les aplica a ellos, y Ujú, tú has compartido sobre eso. sí. Bueno, Entonces, ¿o dale. me vas a hacer otra pregunta o...? No, no, no. O sea, si tienes algo más que decir ahí y si no, seguimos. Sí, es súper lindo. Es que en realidad la numerología, como es un lenguaje, tú puedes traducir lo que sea a números. Tú puedes traducir una fecha, tú puedes traducir un nombre. Entonces, la fecha de una persona, el nombre de una persona, lo mismo con los animales. Tú puedes traducir el nombre de tu animal a números y ver la vibración y la fecha de nacimiento de tu animal. Entonces, pasa cosas muy lindas que pasan no solo con los animales, sino con las personas de nuestros núcleos. Por lo general compartimos muchas vibraciones. Entonces, en el caso particular, como para poner un ejemplo, en el caso de mi perrita, ella tiene en el nombre el mismo número que yo tengo en el alma. Y en el nacimiento, el mismo número que mi marido tiene en el nacimiento. Sí, creo que es exactamente en el alma también. O sea, tienen en el nacimiento el del alma y en el nombre el del alma mío. Entonces son como los mismos aprendizajes que vamos compartiendo y ellos tienen algo muy lindo y es que también tienen una vibración en propósito y nos están acompañando y nos están dando un montón de regalos con su sola presencia, con esas vibraciones. Entonces, sí, eso podría agregar. Qué hermosura. Listo. Entonces, empezando a cerrar el círculo, Ujú, que hoy ya estás con la escultura, con la pintura, no estás con las sesiones de numerología. ujú. No actualmente, sí. Ajá, no en este momento, puede que cuando estén escuchando esto de pronto otra vez sí, que Ujú, igual toda la información va a quedar en la descripción del episodio, la información de Mari. ujú, Listo, ciérranos el círculo. Ya hablando de hoy, ¿cómo se ve tu vida ujú. hoy? ¿Cómo? Sí, Hay un ejemplo que yo comparto algún par de veces, seguramente si alguien que ha estado en cita conmigo puede que se lo haya compartido alguna vez. ¿Te has visto esta película? Se llama, creo que es Slumdog Millionaire, que es de esta persona, es como un sí, hindú y está en un programa de quién quiere ser millonario y él espectacular. gana el programa y creen que él Ay, es que no sé si la estoy spoileando, no es muy bacana, pero en la película muestran el por qué supo cada respuesta del programa. Y yo siento que para cerrar el círculo este es el ejemplo, porque yo hoy no sé mucho qué hay adelante, pero sí empiezo a ver chispazos de por qué estaba donde estaba atrás. Ejemplo, ¿por qué México? O sea, yo veo México y yo siento que México es un país profundamente desde la arquitectura conectado con el arte, con el color, con la parte escultórica. O sea, a mí eso me movió hasta la vibra de mi ser. Estar en una oficina en donde alguien era artista y trabajaba medio tiempo, eso no es gratis. Mi primera oficina donde trabajé, una oficina de paisajismo. O sea, yo veo completamente, o sea, para mí es absurdamente maravilloso el tema de los jardines y sueño con trabajar en temas de escultura y jardines y yo empiezo a ver y yo veo lo que estás haciendo, como si tú le pudieras hablar a la vida y decirle, veo lo que estás haciendo. O sea, yo no sé, no tengo muy claro hacia dónde va esto adelante, lo tengo claro desde mi sueño, ¿cierto? Pero uno hace planes, la vida se ríe, jajaja, y salen cosas a veces mucho mejor de las que tú planeaste. Pero ¿en dónde estoy en este momento? En un lugar de mucha curiosidad, gratitud, primero porque veo hacia atrás, como acabo de decir, porque he estado donde he tenido que estar. Y eso también sirve como a modo de humildad, pues como a modo como ay, sí, como de, ¿cómo se puede decir? Algo que quiero recalcar, como el tema de la humildad de aceptar el lugar donde la vida me pone. Hay una frase muy linda que es brilla donde te pusieron en este momento, porque entonces si yo no acepto donde estoy, y estoy todo el tiempo, ay, pero yo debería estar acá, pero tú no sabes, o sea, brilla donde te pusieron, que tú más adelante, cuando estés en el programa de quién quiere ser millonario, por haber estado en ese lugar que te supo a cacho, lo que sea, tú sabes hoy esa respuesta. También pues hay una frase por ahí, yo no sé si es de Steve Jobs, de los puntos se conectan hacia atrás, tal cual, o sea, entender,
con mucho amor que tu historia es única y que eres una suma única de un montón de cosas, agradecerlo. Entonces yo veo hacia atrás con mucha gratitud la suma única de haber estudiado arquitectura, vivir en los lugares que he vivido, con mucha, vuelvo y retomo que la dije al principio, con mucha curiosidad de lo que viene adelante, solo de disfrutar, hacer estas cosas que se me vino la frase de maluco también es bueno, que a veces en cosas del trabajo habrán estrés, habrán cosas que no son tan bacanas de hacer, pero que en en la carrera de largo aliento son cosas muy ricas que forman, que te hacen preguntas, que te llevan a explorar. O sea, yo todavía quiero seguir estudiando, esto es impresionante, pues porque desde la numerología, puedo compartir una cosa muy personal, pero yo desde la numerología tengo un número muy orientado al perfeccionismo desde la sombra. ¿Y cómo se puede ver esto? Ese número es el 7. Y el 7 es la vibración de lo perfecto, ¿cierto? Entonces, cuando se va a la sombra es yo nunca voy a ser suficiente. Entonces, tengo que estudiar 5 años para ser numeróloga. Tengo que tener la escultura perfecta, gigante en metal, para que esto sí sea un proyecto serio. O sea, eso en madera y hecho por mí, no. Eh, este tipo como de afirmaciones. Y esto se convertía en que hasta cuánto más tengo que estudiar, pues, para ser supuestamente suficiente. Y darle la vuelta a esta pregunta de eso hoy es, qué delicia estudiar, o sea, me gusta tanto este berraco tema que estoy dispuesta a estudiarlo toda la vida, o sea, y eso no sé si está en el camino del artista, como comprométete con algo que estarías dispuesto a hacer eternamente. Si a mí me dicen siga estudiando números, geometría y la sarta de cosas pues que a mí me hacen la geek pues que soy, yo, amén, hágale, yo quiero pues y quiero seguir estudiando y quiero seguir leyendo estos libros. Entonces, ese es el punto a hoy. Mucha curiosidad, muchas preguntas, muy poca certidumbre. O sea, yo no sé qué viene, solo sé que tengo un proyecto con el que amo y sueño crear, amaría y soñaría colaborar con más personas, gente que haga poesía, estar sentada en un podcast hablando de la vida, con mi amiga que hace interiorismo, que estamos haciendo cosas, o sea, como que me parece una nota, lo que sea que la vida tire, si va a ser así de bacano, pues como de seguir aprendiendo, estudiando, compartiendo estos temas y pudiendo ver en la materia cosas que me he imaginado a veces solo en mi cabeza y he dicho, ¿quién es? Estoy loca. A todos sí. Entonces eso, no sé qué pase como con las citas, como decía ahorita, pues yo sé que seguiré compartiendo estos temas. Es como que estoy empezando a estructurar cuál va a ser el formato. Y Qué ya ese es el hermosura, hoy. qué hermosura ese cierre de círculo. Me quedan solo dos preguntas que Ujú. pueden ser flash, no muy largas para ir Ajá. cerrando. Ujú, ¿Cómo se ve un día para ti? Como normalmente, ujú. mezclando la pintura, escultura y siendo arquitecta porque estás en medio tiempo actualmente, ¿cierto? Sí, bueno, digamos que no es medio tiempo, ya es una mezcla de todo, ya se desdibujó la línea del medio tiempo. O sea, ya Listo. es cómo se puede ver un día para mí. Me lo estás preguntando en un mes que ha sido absolutamente retador, movido, o sea, de destiempos, de cambios de, pues se desdibujaron todas las rutinas, pero digamos que en este momento puede ser algo así. Un día en una persona que se está rehabilitando del scrolling y las redes sociales. ¿Cierto? Y hago ese disclaimer porque normalmente mi día sería, cojo el Mm, celular, miro X cosa, respondo y entonces me pongo a responder algo y justo como este momento me pongo a responder algo y me quedo es como mirando cosas que no son, pero digamos que en esa rehabilitación lo que estoy intentando hacer en este momento, levantarme, tomarme algo como en la mañana que me tengo que tomar por salud, pues una bebida caliente, tratar de sentarme y escribir o tener un momento que para mí sea mío, pues como un momento de conexión, ya sea que me lea un pedacito de algo, que escriba y tratar de tener el hijo de madre celular lo más lejos posible. ¿Cierto? Es más, si pudiera ponerlo en modo avión, o sea, hay razones por las que todavía no llego a ese nivel, porque no sé si es que es verdad o me hago el pajazo de que tengo que estar pendiente de alguna cosita. Entonces, eso trato de no estar pendiente del celular. Me fascina el ejercicio, cosa con la que siempre, así como los perros, dije yo no soy de ejercicio. Grata sorpresa, me fascina el ejercicio, entonces algún tipo pues como de movimiento del cuerpo. Hasta hace algún tiempo
lograba meditar en silencio. Hoy eso, desde hace un tiempo eso no es posible, entonces encontrar otras herramientas, el baile, algún tipo de movimiento o de respiracióncita un ratico, porque yo digo, mejor 5 minutos que obligarme a 30 minutos fallidos que no voy a sostener en el tiempo. Entonces, como cositas puntuales que me permitan sostener de ahí. Entonces, salir, hacer vueltas, como le decimos, como tengo que ir a revisar esta cosa con mi amiga, tenemos que ir a este taller a ver cómo quedó esta pieza metálica, tengo que ir a soldar un ratico. A veces, si tengo tiempo, pues venir a la casa un ratico. Me gusta mucho como cocinar yo, pero en este mes, pues, eso es falso, toda falsedad y me ha tocado comer afuera todo el tiempo. Entonces, bueno, en un ideal, tratar de venir. Obviamente también, pues, estar con la perrita, porque es muy mimada, entonces a ella le gusta salir 3 veces al día, a jugar pelota, no sé qué, y estar, pues, como tiempo en familia. Curiosamente, mi familia toda está atomizada. O sea, mi hermana vive en un lugar, mi hermano y mi mamá viven en otro lugar, mi papá vive en otro lugar con su esposa, yo vivo en otro lugar. Entonces es como que bueno, el tiempo en familia hace parte, ya sea desde videollamada o si en el momento puedo estar como con alguno presencialmente o con mi familia pues que está aquí en Medellín, que es la de mi esposo, y estar con él y ya trato como de eso, me gusta. Mi red favorita en este momento es Pinterest, entonces me gusta estar como en Pinterest un ratico, leer y ya, y a veces resetearme y simplemente poner algo para ver en el televisor, como que tampoco me doy duro por eso. Ese sería como Y, el día. y por ejemplo, nombraste soldar, si puedo soldar un ratico, y Ujú. pensando en la pintura, ¿eso como que lo metes en tu día o lo reservas para fin de semana o cuando esté el espacio? No, en este momento tiene que estar en mi día, así sea un momentico. En este momento, actualmente, como en este último mes, que ya estoy retomando, ya pues como empezando a compartir otra vez en OLEM y ya como como esta nueva variable que es más enfocada desde el arte, en este momento ha sido más soldadura y escultura, entonces han sido más cosas metálicas. La idea es retomar también el tema de la pintura, pero como en este momento estamos haciendo cosas de esculturas que fueron encargos puntuales, entonces ha sido más la soldadura. Pero si no fuera la soldadura, sería, bueno, vamos a pintar un ratico, incluso trato pues como de meter cosas que no tengan un propósito, pues voy a rayar un momentico en esta cosita que no es para nada, es solo por como hacer cosas también que disfruto sin un fin. También Ujú, trato como de meter eso. Pero en este momento que te cuento mi mes de rehabilitación y además que ha sido como más de soldadura, sería soldadura, como ir al taller en donde me están ayudando a soldar, pues me ayuda una persona, también estoy yo porque pues todavía no tengo la máquina. Más adelante será salgo a mi casa. Ah, bueno, en este momento que ya hay una cosa soldada, salgo literal a mi patio a echarle como unos acabados a una de las cosas que estamos haciendo de metal. Entonces sí, como que son, en este momento ya se desdibujó completamente la línea de medio tiempo ya, y además yo no sé si está por ahí el mito de cuando uno emprende ya no trabajo 8 horas, sino cuántas, no sé, pero ujú. disfrutado, pues, y hay ciclos, hay momentos que son más exigentes, de más trabajo, otros que son más tranquilos, y creo que es mientras vamos aprendiendo como a nivelar todo, pues, o a desnivelarlo, pues no todo, el equilibrio a veces también es el movimiento. Y ahí desde la curiosidad, cuando dijiste me hicieron unos encargos, ¿quién? O pues Ah, tus bueno, primeros clientes, ¿o qué? acá está el tema de Slumdog Millionaire, que uno no sabe para quién trabaja, Dios lo va poniendo. A mí alguna vez, hace muchos años, en una cita con alguien, que de vez en cuando iba como a citas, ¿cómo se dice? Como así, como de canalización o de cosas así. Hablaba con la persona en ese momento y yo le decía, no, es que yo soy arquitecta, pero mi sueño es ser artista. Y esto es de hace muchos años, o sea, de verdad, hace muchos años. Y ella me decía, es que tienes que empezar ya porque tú a través de lo que vas a hacer es que vas a encontrar los clientes. O sea, ella me explicaba algo como que se iban a empalmar el uno con el otro. O sea, a través del arte iba a poder hacer arquitectura y a través de la arquitectura iba a poder hacer arte. Pues la persona a la que le estamos haciendo la primera escultura es un cliente de una reforma. Entonces nació pues, porque estoy haciendo arquitectura. Entonces ahí es donde yo digo, uno no sabe las cosas de la vida, porque yo hubiera podido decir, no, es que definitivamente le doy una patada a la arquitectura y me dediqué pues a la numerología y voy a ver cómo hago escultura, pero la vida misma te va llevando y llega esta oportunidad en donde a raíz de algo que yo ni me imaginaba,
listo, hagamos una escultura. Pues y también eso porque la amiga con la que trabajo también es muy afina a todos estos temas y le gusta mucho el tema del arte. Entonces fueron llegando Mm. las Sí, clavecitas. uno no Ujú. sabe para quién trabaja, Uno no sabe literal. para quién trabaja. Bueno, y la última pregunta, si nos puedes compartir un dato curioso, como uno de tus datos curiosos favoritos sobre la numerología, Ujú, geometría o la mezcla de los dos, esos jardines de los que tú hablas, ujú. lo primero que aparezca en tu mente es de, pucha, esto a mí me vuela la cabeza. A mí esto me duele la cabeza. O sea, no sé qué tan, porque o sea, yo creo que yo lo puse alguna vez, como que para mí no era fácil a veces compartir de estos temas porque no hace mucho quemaban a la gente por ser diferente y yo creo que eso ya no pasa, ¿cierto? Pero es como si estuviera como ahí, como esa heridita o esa sensación ahí de, no sé si la palabra podría ser rechazo, o sea, si yo salgo con estas cosas dejo de pertenecer a la normalidad porque estoy revolada, van a decir, pero cosas que me vuela la cabeza, dato interesante de la numerología y la geometría. Hay herramientas de numerología y geometría, pues, o sí, como esos temas que pueden limpiar el aire. O sea, pueden limpiar el aire, literal, pueden emitir una figura geométrica puesta en determinado lugar que tiene determinadas características, puede limpiar, yo no sé, es que no quiero como decir una palabra que no sea, pero como estas cosas que hacen la radiación electromagnética, digamos, de los celulares o contaminación como electromagnética, las figuras geométricas pueden limpiar eso. Wow. Cosas que vuelan la cabeza, yo sé. Bueno, Sí. Y en este orden de ideas, uno como adicional, hay civilizaciones que sabían esto y en la antigüedad, los puntos en donde están cierto tipo de elementos, rocas, se me fue la palabra en este momento, monolitos o figuras, estatuas, ¿cierto? De culturas o civilizaciones antiguas, están en puntos muy específicos por ese tipo de razones, por lo que crean energéticamente. mm, Y eso como me las vuela la cabeza. catedrales pues, por ejemplo. Exactamente, Ujú. exactamente. Mm, increíble. Gracias, gracias. Ha sido un honor escucharte. Eres una poeta, la forma en que describes las cosas, tuve escalofríos de principio a fin. Aunque yo sabía por qué me fascinas, poder Ujú. conocer esta historia más en profundidad confirma mi fascinación hacia ti, por todo lo que haces, compartes, eres. Mari está en Instagram como Olem, ¿es así solito o tiene guiones? Ujú. ¿O no, solito? Creo que tiene un guión bajo al final, pero pues Listo. si escribes Olem aparece ahí, o Olem, HLM. Ujú. ajá, se los dejamos también en la descripción. Mm, gracias, Mari. No, a ti, pues, mejor dicho, sin palabras, en qué espacio tan lindo, no es fácil a veces hablar como de tus propios procesos, pero creo que es bonito hacerlo como en un espacio como este. Es chévere y también porque, como te dije ahorita, la admiración es mutua y no, de verdad que muchas gracias. Gracias, gracias por permitirnos verte en tu proceso con cero certidumbre en esta transición, en este mes de movimiento. Siento, pude haber sido un poquito inoportuna, pero no existe No, tal cosa. totalmente oportuna, totalmente Bueno, oportuna. bueno, me alegra, me Ujú. alegra. Siento que este episodio será un regalo para todas las personas que puedan escucharlo, si lo pueden compartir, si me pueden regalar una estrella arriba calificando lo que nos habita podcast para ver si después de muchos años llegamos a 100, que eso es egoico completamente, o sea, es Ah, la pero así eres vanidad a de los 100.000 y a lo números. que tengas que llegar, sí, ¿qué importa? Pero bueno, gracias a todos por escuchar. Gracias, Mari. Nos No, escuchamos, sí. vemos en un próximo episodio de Lo que nos habita podcast. Yo soy Luisa Robledo Restrepo, en Instagram como Luisa Robledo Restrepo, y nos escuchamos pronto. Un abracito.